decirlo aquí en el momento. Hay que esperar que hayan al menos otras 3 parejas para poder hacer algo bien bonito, bien edificante, y salir de una rutina de enseñanza y hacer esa enseñanza especial para parejas, donde podemos enseñar y podemos aprender que Dios ha jurado amarnos con un amor como que se acaba. ¿El amor de Dios se acaba? No nace de lo que siempre. Bueno, muy bien. Ahora yo le pregunto, bueno, voy a preguntarle a Natalia. Natalia, ¿su amor por Felipe se puede acabar? La pregunta es, ¿su amor por Felipe se puede acabar? ¿Sí? ¿Sí se puede acabar? La pregunta es de sí o no. ¿Su amor por Felipe se puede acabar? Felipe, le pregunto, ¿su amor por Natalia se puede acabar? ¿Puede llegar un momento en que se acabe y ya no la ame más? Muy bien. Porque es muy interesante saber, y me gustó la respuesta que dijo primero Natalia, dijo, si estamos en Cristo, no. Porque el amor y todo lo que Dios nos da a nosotros es de acuerdo a su carácter. Y el amor que recibimos del Padre, yo como hijo de Dios, bueno, entonces, si la pareja está en Cristo, ese amor es un reflejo del amor de Dios, que es eterno, hasta que la muerte los separe. Y ese amor solo se puede acabar cuando no está Cristo reinando en ese hogar. Y vemos que muchos hogares se acaban y se abren y se apartan, porque hay una falla en uno de los dos, porque el uno es creyente y el otro no. Porque no hay una unidad. Pero además de eso, que nosotros vemos muchas parejas que se separan por esa circunstancia, el creyente, el que queda creyente, lastimado por esa separación, no aprende la lección. Porque siempre cuando busca otra pareja, la busca en yugo desigual. Y está mirando es fuera para conseguir a alguien que sea su compañía. Significa que no ha aprendido la lección que Dios le está dando. Dios dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, dice la Escritura. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Pues si se une, si viene de una separación, de un divorcio por esa razón, y vuelve y se une en yugo desigual, pues no espere que eso le dure toda la vida. Porque Cristo no está ahí desde el comienzo. Y peor aún, porque ya lo hace con un conocimiento, llevando la contraria a un mandato de Dios. Muy serio, muy importante. Por eso, de una manera jocosa, le decía yo acá a un joven, que siempre lo molestaban diciendo que tenía una novia atea, y nunca la había traído a la iglesia. Y yo le dije, pues no espere que yo los case si yo no conozco a su novia, si yo no sé quién es. Porque no voy a ser cómplice de una unión en yugo desigual. ¿Por qué, pastor? Porque es lo que dice la Escritura. Si algún miembro de la congregación viene a mí y me dice, pastor, mire, me conseguí un novio, una novia y quiero que me case, ¿quién es? Si no es un creyente, si no es alguien que tenga un temor de Dios, no importa que no sea de esta congregación, puede venir de otra congregación que sea creyente.
Pero si no es, yo no lo voy a hacer. Si quiere seguir haciéndolo, hágalo en otro lugar. Pero yo no lo voy a hacer. Y a nuestra casa han venido parejas, ¿cierto, amor? De otras congregaciones o parejas normales que saben que nosotros ministramos una congregación. Es que yo quiero que ustedes nos casen, que usted, Pedro, nos case. Qué pena, pero no puedo hacerlo. Ustedes no pertenecen a esta congregación. Y yo no sé en qué crean ustedes. No lo puedo hacer. Debo saber que hay una igualdad. Aunque sé que había una igualdad porque ninguno era creyente. Pero no estoy llamado a eso. La Biblia dice que no participemos en pecados ajenos. Y eso es participar en un pecado ajeno. Al yo bendecir esa unión, estoy diciendo, claro, sigan así, que lo que ustedes están haciendo está muy bien. Yo les doy mi aprobación. Igual, si un miembro de la congregación viene a mí a solicitar matrimonio en yugo desigual, y yo los caso y digo, no, tranquilo, que eso está muy bien. En el camino se arreglan las cargas. Es falso. Es falso, iglesia. Y nosotros estamos llamados a vivir vidas diferentes, vidas santas, conforme a la voluntad de Dios. A unirme en yugo igual. Que mi pareja sea creyente, que mi pareja sea esa ayuda idónea de la cual me habla la Escritura. Si no, no es ayuda idónea. No es ayuda idónea. Bien, iglesia, cerramos paréntesis. Y es muy bueno porque le refrescan a uno la memoria acerca de que el amor que hay en la pareja solo depende. No depende del esfuerzo, no depende de los detalles que yo tenga con mi pareja. Hay personas más detallistas que un creyente. Depende de la relación que haya con Dios en la intimidad con mi pareja. De esa relación depende que ese amor nunca deje de ser. De eso depende. Lo demás es añadidura. Lo demás Dios va colocándolo ahí. Que sea detallista por ahí al menos una vez al año. Que sea detallista. Que la esposa valora cualquier cosa buena que venga. Que el esposo valora cualquier cosa por pequeña que sea. Porque es el amor de Cristo, el amor incondicional de Dios que debe morar en el creyente. Amor sin condición. Bien, iglesia. Estamos estudiando el Salmo. ¿Cuál Salmo? El Salmo 29. Hace 8 días estudiamos la primera parte del versículo 1 hasta el versículo 7. ¿Alguien recuerda cómo titulamos esa parte? La primera parte del Salmo 29. Exacto. Celebra la fortaleza de Jehová. El rey David está motivándonos a que celebremos esa fortaleza de Dios, que nos gocemos en su poder, que lo alabemos por su grandeza, por lo que Él es, por lo que Él es Dios. Y esta segunda parte, que va del versículo 7 hasta el 11, es el complemento de la primera parte. Y si en la primera parte el rey David nos estaba invitando a celebrar esa fortaleza de Jehová, no era gratuitamente. ¿Es por qué? Porque esa fortaleza y ese poder de Dios, ¿saben una cosa, iglesia? Ese poder y esa fortaleza de Dios están a tu disposición. ¿Sí sabía eso? Que toda la fortaleza y el poder de Dios está a tu disposición.
cuando crees en Él, cuando eres hijo de Dios, cuando evidencias que Dios mora en su corazón, puedes echar mano de esa fortaleza de Dios, de ese poder de Dios. Por eso he titulado esta segunda parte del Salmo, Poder y fortaleza de Dios a tu disposición. Poder y fortaleza de Dios a tu disposición. ¿Es poco eso, iglesia? ¿Les parece poco eso? A muchos de pronto nos puede parecer poco, porque menospreciamos ese poder y esa fortaleza de Dios. Decimos creer en Dios, pero con nuestros hechos lo negamos. Versículo 7. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Mire lo interesante. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. El mismo poder de Dios sale de su palabra, de esta palabra, que es viva y poderosa. Y hay un texto por allá en Hebreos que dice que es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra. No necesita que usted le dé permiso para que la palabra de Dios penetre en usted. Que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es que esa palabra ilumina y llena de luz los corazones del ser humano. Los corazones de aquel que ha creído, los corazones de aquel que oye esa palabra. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Mire, iglesia, esta parte del Salmo es tan descriptiva y describe tanto esa acción divina que se manifestó en el día de Pentecostés, donde fueron derramadas esas llamas de fuego divididas y posadas en la cabeza de cada siervo de Dios, de cada apóstol de Cristo. Cuando la Escritura nos narra que el Espíritu Santo se posó sobre los apóstoles en forma de llamas de fuego, que venían divididas cada una en particular para cada apóstol, desde la voz de Dios que clamó desde el cielo. Se posan sobre las cabezas de los apóstoles y ellos fueron llenos de ese celo de Dios para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Y es donde manifestaba el pueblo, pero ¿cómo es posible que cada uno de nosotros los escuche hablar en nuestra propia lengua? Es cuando la primera vez que se manifiesta el verdadero poder del Espíritu Santo de Dios. Ese poder de dar a conocer el Evangelio de Cristo. Ese poder de dar a conocer y de llevar a las personas al conocimiento de la verdad de un Dios santo, 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 que manifestó su amor de tal forma que no escatimó ni a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. Mire, voz de Jehová que derrama llamas de fuego. El ser humano está acostumbrado, el cristiano moderno está acostumbrado a dejarse llevar por lo que ve. Y una iglesia donde no ve manifestaciones sobrenaturales, donde no ve un poder sobrenatural en su pastor, en su apóstol, falsamente llamado apóstol,
entonces dice que ahí no está el poder del Espíritu Santo de Dios. Porque ha sido instruido de una manera tan errónea de saber en qué consiste el poder del Espíritu Santo de Dios. Y el poder del Espíritu Santo de Dios se manifiesta en una congregación donde se hace una exposición bíblica de su palabra. Porque esa palabra es la que obra. Porque esa palabra es la que es viva y eficaz y penetra hasta partir el alma y el espíritu. No por la fuerza que yo la diga, o no por la fuerza y el denuedo con que el predicador o el expositor la esté predicando. El poder de nosotros, ¿hasta dónde llega? Hasta el oído nomás. Entre más fuerte hable, me puede escuchar el último de la banca. Ese es el poder que yo tengo. Llevar esta palabra al oído. Pero el Espíritu Santo de Dios, ¿qué hace? La lleva al corazón. Y empieza a hacer esa obra transformadora. Y empieza a hacer esa obra del martillo que quebranta la piedra. Que quebrante esos corazones de piedra y los renueva y hace una nueva creación. Mire, iglesia, por muy rebelde que usted sea a la voz de Dios, esa voz de Dios que derrama llamas de fuego puede fundir ese corazón de piedra, ese corazón de hierro, de acero que usted tenga, y lo puede moldear a su imagen. Por muy duro, por muy terco que sea su corazón. Y que aunque usted al escuchar la voz de Dios, que hay que orar, que hay que memorizar, que hay que estar a tiempo en la congregación, por muy duro que sea su corazón, Dios lo quebranta. Y Dios hace su obra por encima de su terquedad. Él obra. En unos se va a demorar más, en otros obra al instante. Pero no necesita que usted disponga su corazón. Versículo 8, mire lo que dice. Voz de Jehová que hace temblar el desierto. Hace temblar Jehová el desierto de Cades. Si la voz de Jehová es tan poderosa, imagínese lo que va a hacer su mano, lo que puede hacer su mano. Por eso cuando ora, esta oración tan hermosa de la Escritura, que me encanta mucho, que es la oración de Jabes, que está por allá en Primera de Reyes 4:10, que dice, e invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me bendijeras, si me dieras bendición y ensanchares mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Y le otorgó Dios lo que pidió. Había tal conocimiento que él en su oración pide que su mano esté con él para que lo libre del mal. Que nunca la mano de Dios vaya a estar en su contra. Voz de Jehová que hace temblar el desierto. Mire, cuando hay algo en nuestro corazón que nos aparta de Dios, y aún en nuestro necio corazón decimos, pero Señor, eso nadie lo sabe, y bueno, Señor, yo estoy conforme con eso, y yo sé que eso no es tan grave. Hay un corazón tan terco, hay un corazón tan duro,
Y aunque yo crea que la misericordia de Dios no puede llegar hasta allí y transformarme para someterme a la voluntad de Dios, Dios en su gran sabiduría y en su gran soberanía llega el momento en que me hace postrar a sus pies. ¿Cómo? Él lo sabrá. Él lo sabrá. Puede hacerlo con un viento apacible o puede hacerlo con voz de llamas de fuego, con voz que hace temblar el desierto, con voz que quebranta la piedra. Pero esa misericordia eterna, si soy un hijo de Dios, va a irrumpir aún en mi corazón necio y en mi corazón que cree que como estoy haciendo, como estoy obrando, está bien delante de Dios. Porque estoy siendo sabio en mi propia opinión. Pero la misericordia de Dios es más grande que mi necio, terco y duro corazón. Esa voz de Dios que derrama llamas de fuego, esa voz de Jehová que hace temblar el desierto, ¿será que le va a quedar grande su corazón? Su corazón terco, su corazón que no quiere memorizar las escrituras, su corazón que no quiere sacar tiempo para orar, su corazón que le dice que no es necesario congregarse. Dios, en su soberanía, ha especificado un tiempo hasta el cual va el límite de su paciencia, de su benevolencia. Por eso dice el libro de Romanos: no juegues con la bondad de Dios, no menosprecies las bondades de Dios, no menosprecies a Dios. Porque horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Mi Dios, el Dios en que yo he creído hasta ahora, en los casi 30 años que llevo en el Evangelio, no he leído en la Escritura que sea un Dios insignificante, un diosito chiquito al cual yo puedo manipular. Un papito al que yo puedo tramar. El Dios de las Escrituras que yo he aprendido a través de su palabra es un Dios que es grande entre las naciones. Es un Dios con voz tronante. Es un Dios que derrama llamas de fuego. Es un Dios que tiene el poder de transformarme aún en contra de mi carnalidad, de mi necio y duro corazón. Y no puedo jugar y ni menospreciar las bondades de Dios. Porque Dios a su tiempo hará su obra. Porque así será la palabra que sale de su boca. Cumplirá el propósito para el cual la envió, por encima de cualquier cosa. Sería ridículo yo decirle a ustedes, por ejemplo, Santiago, mire, ábrale el corazón a Cristo. Por favor, Él quiere obrar en usted y hacer de usted una nueva creación. Ábrale el corazón a Cristo, porque si no, Él no puede obrar. Sería ridículo yo enseñar eso. Por favor, dele permiso a Dios que obre. Mire, Dios quiere bendecirla a usted, pero es que usted no deja. Mire, usted sigue terco o terca en sus apreciaciones hacia Dios, hacia las Escrituras. Déjese moldear de Dios. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Voz de Jehová que hace temblar el desierto y hace temblar Jehová
el desierto de Cádiz. Y si yo estoy predicando ese Dios que tiene dominio absoluto de su creación, ¿cómo voy a decirle a un insignificante pecador que le dé permiso a Dios para que obre en su vida? Hay un texto muy diciente y que choca con el orgullo humano, y es Daniel 4:35. Muy bien. Mire, ustedes y yo, delante de Dios, somos considerados nada. Gusanos. Como nada. Peor que un gusano. Usted vio un gusano y ¿qué le dan ganas? De machucarlo. Uy, qué asco ese gusano. Por eso la Biblia lo compara como un gusano. Él hace según su voluntad, tanto en el ejército del cielo como en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga: bueno, Señor, ¿y usted qué está haciendo conmigo? ¿Usted a qué juega, Señor, conmigo? ¿Usted qué hace? ¿Que usted no sabe quién soy yo? Señor, mira, gusano. Y ya, se acabó el gusano. Usted no es, yo soy. Y le recuerda, usted no es, yo soy. Y el ser humano cree que puede manipular a Dios. Y que puede tramar a Dios. Es que Dios sabe. Es que Dios conoce que yo soy una persona con infinidad de compromisos. Tan ocupado soy yo, Señor, que tú me conoces, Señor, que en mi corazón yo te amo. Pero no puedo memorizar un texto escritural. Pero no tengo tiempo para orar. Pero no tengo tiempo para congregarme. Y si lo hago, llego tardísimo, Señor. Pero tú sabes, Padre, que yo en realidad te amo por allá en lo más profundo de mi corazón. Pero quién sabe en cuál profundidad. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Voz de Jehová que hace temblar al desierto. Voz de Jehová que hace temblar al desierto de Cádiz. No es cualquier voz. Esta voz que venimos a escuchar domingo a domingo, jueves a jueves, día tras día en la intimidad de su casa, no es cualquier voz. Para que usted diga: ah, Dios sabe. Dios sabe. Y Dios me entiende. Es que nadie me entiende, pero Dios sí me entiende. Versículo 9. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. ¿Qué es encina? Son unos árboles enormes que exacto, son árboles tan fuertes que duros, por eso los pone como ejemplo. Dice: ¿por qué el salmista cita y siempre pone de ejemplo el Líbano y todo lo que crece en el Líbano? Los bosques, las encinas, los cedros, imponentes, altos. En primer lugar, pone de ejemplo a los cedros por su altura, por su imponencia. Y dice: y doblega los robles. Y las encinas también, no tanto sino por su robustez,
y por su fortaleza. Por eso dice, voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama sus padres. Ustedes se acuerdan, en el principio de la creación, ¿dónde buscaron refugiarse nuestros primeros padres? En el bosque, debajo de los árboles. Pensaron que Dios ahí no los podía ver. Ellos buscaron un refugio entre los árboles, pero la voz de Dios los halló muy pronto. La voz de Dios hizo temblar sus corazones y sintieron miedo y sintieron vergüenza. ¿Dónde estás tú? Señor, oí tu voz y temí y me escondí porque estaba desnudo. ¿Quién te enseñó eso? ¿Acaso yo te lo he enseñado? Mire, iglesia, esa voz de Dios hoy en día, manifestada en el Evangelio de Cristo, tiene un poder tan grande, tiene un poder revelador en cualquier corazón, por más oscuro que sea ese corazón. Y hace que esa alma tiemble en la presencia de Dios. Y hace que esa alma, si es de Dios, tiemble y proceda al arrepentimiento. Engañoso es el corazón del hombre y perverso, más que todas las cosas. Solo Dios lo puede conocer. Solo Dios puede penetrar en ese corazón y quebrantarlo y transformarlo y darle vida. ¿Usted lo puede hacer? ¿Yo lo puedo hacer? Yo puedo sembrar esa semilla. Y esa semilla va a echar raíces y va a destruir ese duro corazón. Porque lo va a transformar. Y ese es el poder del Evangelio. Por eso el apóstol Pablo, por allá en Romanos 1, 16 y 17, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y al que no cree, ¿es poder de qué? De condenación. Porque el Evangelio es poder de Dios solo para el que cree. Para el que no cree es juicio de condenación. Y no hace acepción de personas, porque dice es poder de Dios a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Esa es la voz de Dios, esa es la voz de Dios que desgaja las encinas, que desnuda los bosques. Y Él reclama que en su templo todo proclame su gloria. Por eso hablaba en el comienzo de que no hay excusa para no orar, pero no es excusa de que como Dios en su palabra dice que puedo orar en cualquier situación, en cualquier posición, venga a dormir en la iglesia diciendo no, es que en la Biblia hay un salmo que dice que aún estando dormido puede orar, pero es en su cama, es en su casa. No venga a juntar dos sillas en la iglesia y acostarse a dormir y escudarse con el salmo. Con el salmo que dice que aún estando en vuestra cama, calle en la presencia de Dios. Ore en la presencia de Dios. Porque Dios ha dispuesto un lugar para cada cosa, un tiempo para cada cosa. Pero nunca es excusa para dejar de orar, para dejar de estar en esa comunión con Dios. Porque es que en su templo, aquí en este templo que Dios ha dispuesto para que su nombre sea proclamado, para que se enseñe la multiforme sabiduría de Dios, en este su templo,
todo debe proclamar su gloria. Por eso me encantó esa parte del boletín, donde dice, ponga su celular en modo avión. Porque aquí estamos es con un solo propósito. No estamos pendientes del mensaje, no estamos pendientes de una llamada. Estamos pendientes de esa voz de Dios, de esa voz que sale de la boca de Dios, de esta palabra viva de Dios. Porque Jehová es quien da la sabiduría, y de su boca proviene el conocimiento y la inteligencia. ¿Y esa sabiduría quién las da? Solo la da a los rectos, y ese escudo a los que caminan rectamente por su camino, por su senda. Mira, iglesia, hay mucho más poder en el trueno de la palabra de Dios que en la palabra del trueno. Usted cuando truena y escucha ese sonido, usted tiembla. Y usted dice, uy, Señor, ¿a qué hora me va a caer ese rayo? Pero hay mucho más poder en la palabra, en el trueno de la palabra, perdón. Porque la voz de Dios es voz tronante, voz que quebranta la piedra. Hay mucho más poder en ese trueno de la palabra que en la palabra del trueno. Porque ese trueno solamente aterroriza para convencer que hay algo más poderoso encima de usted. Pero el otro, el trueno de la palabra, lo aterroriza con el fin de salvarle su alma, con el propósito de salvarlo. Por eso el apóstol Pedro, cuando predicaba, decía, por lo cual arrepentíos y convertíos, para que vengan de parte del Señor tiempos de refrigerio. Debe haber un arrepentimiento, debe haber en mí una nueva dirección. No solamente aceptar y decir, ah, sí, Señor, yo me humillo ante tu presencia, Señor, esto y lo otro. Porque no es completo. ¿Recuerdan lo que mencionábamos de segunda de Crónicas 7:14? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y viene la parte importante, ¿y qué? Y se convirtieren de sus malos caminos. No, pero es que yo lo que estoy haciendo no es tan malo. ¿Qué tiene que ver que yo no memorice las escrituras? Eso que lo haga el pastor o los que predican. ¿Qué tiene que ver que yo no lea las escrituras, que yo no escudriñe? ¿Qué tiene que ver que yo llegue un poquito tarde a la congregación? ¿Qué tiene que ver que yo no ofrende? ¿Qué tiene que ver que yo no aparte el diezmo para Dios? Eso no tiene nada que ver. ¿Hay arrepentimiento? No lo hay. Por eso dice, y si arrepintieren de sus malos caminos, entonces, ¿qué dice la Escritura? Yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Mire que todo tiene un orden, todo tiene una secuencia, no establecida por nosotros los seres humanos. ¿Establecida por quién? Por Dios mismo. Por Dios mismo. En su templo, todo proclama su gloria. Mire, aún la posición que usted utiliza para escuchar la palabra debe proclamar la gloria de Dios. Aún la disposición que usted tiene
dentro de la congregación debe proclamar la gloria de Dios. ¿Con qué propósito fue usted creado? Para glorificar el nombre de Dios, con todo lo que usted hace, con todo lo que usted es, para glorificar el nombre de Dios. Versículo 10. Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey. ¿Para cuándo? Para siempre, iglesia. Para siempre. Mire, iglesia, mire, a lo largo de toda la historia, Dios ha revelado su poder por medio de milagros majestuosos. Por medio de milagros que el ser humano, que la ciencia no puede creer. Milagros sobre la naturaleza. Milagros tales como el diluvio que describe la Escritura en Génesis desde el capítulo 6 hasta el capítulo 9. Pero ¿saben una cosa, iglesia? Dios promete continuar revelando su poder. Es la promesa de Dios. Y el apóstol Pablo nos exhorta a que comprendamos cuán grande es ese poder de Dios. Y vamos a ir un momento a Efesios capítulo 1. Vamos a ir todos allá, Efesios capítulo 1. Donde el apóstol Pablo, de una manera tan elocuente, nos muestra y nos exhorta a que abramos nuestros ojos y contemplemos ese poder. Efesios capítulo 1, vamos a leer desde el 17 hasta el 23. Y dice así la bendita palabra de Dios. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros. ¿Quiénes? Mire lo interesante. Esa supereminencia de su poder es para con nosotros los que creemos, iglesia. Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual, ¿qué es? La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Mire, iglesia, yo quiero que usted tenga algo muy presente. Ese mismo poder que está hablando aquí el apóstol Pablo, ese mismo poder que levantó a Cristo de los muertos, está disponible completamente para ayudarnos en nuestros problemas diarios. Ese mismo poder, esa supereminente grandeza de Dios está a nuestro alcance. ¿En favor de quiénes? De los que creemos en Él. No de todo el mundo, no de todo aquel que me dice Señor, Señor, sino del que hace la voluntad del Padre
que está en los cielos. Mire, iglesia, cuando usted se sienta débil y muy limitado, no se desespere. Recuerde que toda esa fortaleza de Dios, que todo ese poder de Dios está a su disposición. Si realmente has creído, está a su disposición. Pero debe haber una evidencia de que realmente le he creído a Dios. Recuerde que Dios ha prometido en su palabra darle fuerza, renovar sus fuerzas. Isaías, capítulo 40. Vayamos todos allá a ese texto. Isaías capítulo 40. Desde el versículo 28. Dice la Escritura: ¿no has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Está diciéndole, mire, ¿usted acaso no tiene fe? Porque es que la fe viene por el oír. ¿Acaso usted es de aquellos que no tiene fe? ¿Que nunca escucha la palabra de Dios? ¿No has oído? ¿No has sabido que Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Mire, no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Versículo 29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. No importa que usted no sea joven, no importa que sea un viejo como yo, pero mire lo que dice la Escritura: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero, mire lo interesante, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Mire, iglesia, tenga en cuenta esto bien presente. Todo ese poder que controla la creación entera y que levanta a los muertos, todo ese poder que levanta a los muertos, todo ese poder que levantó a Lázaro de su tumba después de 4 días de muerto, todo ese poder está a nuestra disposición si hemos creído realmente. Por eso el salmista nos invita en primera instancia a celebrar el poder, a celebrar la fortaleza de Jehová y a reconocer que ese poder y esa fortaleza, a mostrarnos que ese poder y esa fortaleza está a nuestra disposición si hemos creído. Y versículo 11, termina el salmista diciendo: Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Mire, iglesia, hay un refrán popular que dice que después de la tormenta viene la calma. Y después de este huracán tan tormentoso de que nos habla este salmo, de esa voz tan temible de Jehová, que despliega tanto poder, viene esa calma suave después de la tormenta y promete que todo ese poder
que toda esa fortaleza mostrada en la voz de Dios será la fuerza de sus escogidos. Por eso el apóstol Pablo dice: por lo cual, hermanos míos, revestidos del Señor y del poder de su fuerza. Porque ese poder y esa fuerza es la fuerza de nosotros que hemos creído en Él. Pero la mayoría del tiempo menospreciamos ese poder, esa fuerza, y buscamos consejo en otras fuentes. Buscamos cobijarnos con cubierta, pero no de su espíritu, añadiendo pecado a pecado. Y esa promesa de esa fuerza para nosotros está manifestada en tres cosas. Primero, en el Evangelio que es puesto en nuestra mano. Porque el que es de Dios está dispuesto a adquirir ese conocimiento del Evangelio y está dispuesto a ser embajador de ese Evangelio de Cristo. Ese poder usted lo recibe y se hace manifiesto en su vida cuando usted cree en el Evangelio de Cristo. Porque ese Evangelio es la paz de Dios, es esa paz de conciencia que usted tiene, esa limpia conciencia en Cristo. Porque esa paz que usted tiene en su conciencia no es más que un pago realizado por la mano de Dios. Es el pago que Dios le da. Dios guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y esa paz que Dios me da se refleja en la certeza de que la deuda de la justicia divina que yo tenía ha sido pagada completamente. Y que ya no vivo yo, que ahora vive Cristo en mí. Y cuando Dios me ve, ve a su Hijo en mí. Así se refleja ese poder. Cuando usted recibe ese Evangelio como poder de Dios. En segundo lugar, todo verdadero creyente tiene paz de conciencia en la promesa que Dios nos ha dado. Y produce un gozo tan pleno en nosotros. Y el autor lo compara como cuando usted tiene los bolsillos llenos de plata, de dinero contante y sonante, que usted dice: tengo lo suficiente para comprar esto, para pagar aquello, para hacer esto. Porque no hay otra forma en que Dios puede comparar en el corazón del hombre ese gozo. Por eso en otras partes dice: mire, si usted me busca como busca la plata y el oro, me va a encontrar. Si yo le produzco un gozo a usted, como le produce el gozo tener sus bolsillos llenos, es porque realmente ha creído en mí. Vale la pena leer todo el Salmo para ver este peso tan grande que pone el Señor en nosotros, ese poder tan grande que pone a nuestra disposición. Porque todo el Salmo tiene por objeto mostrar todas las grandes cosas que puede hacer Dios.
y que para Él solo significa dar su palabra. Dar su palabra. Como decía el centurión, por eso Cristo alabó tanto la fe del centurión. Señor, no es necesario que entres a mi casa. Solamente di la palabra y ya todo es hecho. Para Él es eso, tan sencillo como decirlo y ya. Este Dios que hace todo esto de una manera tan sencilla, promete bendecir a su pueblo con paz. Pero no con cualquier paz, sino con la paz que Él da. ¿Acaso no sería una paz tan triste que nosotros veamos toda una nación en paz, las calles sin delincuentes, pero que lleguemos a nuestra casa y nos quitemos la vida por algún problema o dificultad? Eso no es paz. Esa no es la verdadera paz. Pero con todo eso, es infinitamente más triste el tener paz en las casas y en las calles también, pero que nuestra conciencia nos esté acusando de tener una vida doble delante de Dios y delante de los hombres. Y que nuestras conciencias nos estén acusando de que estamos siendo solo sabios en nuestra propia opinión. Por eso Cristo le dice a sus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Ese poder de Dios se manifiesta en usted en el Evangelio que ha creído, que recibe y que comparte. Se manifiesta en la paz que Dios le da. Esa paz que lo aparta de todo temor. Y en tercer lugar se manifiesta en ese fruto apacible del Espíritu que mora en usted. Ese fruto que está compuesto por amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, que es el dominio propio. Y que sale de modo tan natural de su santidad, como tan natural brota un fruto de un árbol según su simiente. Como es tan natural ver que un árbol de naranjas dé naranjas. Como es tan natural que un árbol de manzanas dé manzanas. Ese poder se manifiesta cuando el fruto apacible del Espíritu Santo se hace evidente en su vida. Hay esa paz. Y recuerde, iglesia, todo ese poder, toda esa fortaleza de ese Dios santo, de ese Dios que es grande entre las naciones, está a su disposición, si es que realmente has creído. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Te damos gracias, buen Dios, por tu palabra. Porque venimos de domingo a domingo, de jueves a jueves, de mañana en mañana, Señor, celebrando, Señor, tu poder, celebrando, Señor, tu grandeza, celebrando, Señor, tu fortaleza. Y comprendiendo, Señor, a través de tu palabra, que todo ese poderío, que toda esa grandeza
que toda esa fuerza está a nuestra disposición si hemos creído en tu palabra, poderoso de Israel. Gracias, bendito Señor, en Cristo Jesús. Recuerda, iglesia, Jehová dará poder a su pueblo. Jehová dará poder a su pueblo. Usa ese poder. Usa ese poder, pero úsalo en paz. Porque Jehová bendecirá a su pueblo también con paz. Que ese poder que usted tiene a su disposición no sea para contender neciamente, ni para humillar a otros, sino para que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús. Iglesia, que Dios los continúe bendiciendo grandemente.